Muy buenas, ¿cómo estamos? Qué alegría estar una vez más con todos ustedes en este quehacer tan simpático de mirar qué es lo que pasa en nuestra vida cristiana, y me parece tan oportuno, qué bueno el estar mirando todas estas cosas. Y hoy, si Dios nos da licencia, vamos a ver la liturgia pascual. Veremos que eso tiene muchas arandelas. Entonces, vamos a verlo y nos ponemos en la presencia de Dios pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y comenzamos en este quehacer que me parece tan simpático. Creo que cuando hablamos de liturgia pascual, tenemos que dar una amplitud grande a este concepto. Me explico. Resulta que el Concilio Vaticano II pues afianzó, porque no podemos ignorar que quien hizo la gran reforma litúrgica fue su santidad Pío XII, el Papa Eugenio Pacelli, que fue un gran trabajador. Así que era flaco y enjuto, pero trabajaba siempre. Y entonces la liturgia tenía pues unos modos de ser que arrastraban pues muchos siglos, pues unos 400 años, sin haber sido mirada a profundidad. Y el Papa Pío XII, que era, repito, un grandísimo trabajador, se tomó la tarea de mirar, y sobre todo hay una reforma que es la reforma de la Semana Santa, y lo hace de una manera maravillosa. Las costumbres que se habían ido uniendo, pues que lo que suele suceder es que pues se añaden cosas que de pronto pues pueden tener una atención puntual, pero se quedan, y lo que era un añadido puntual y temporal toma cartas de naturalidad y se mantienen, pues lo que digo, 100, 200, 300, 400 años, y pues no se suelen entender. Hay cosas que pierden algunos de los valores que tienen en el momento que se instituyen. Por eso, su santidad Pío XII lo que hizo fue un repaso de la liturgia para, como dirá luego el Concilio Vaticano II, con una frase más que feliz, volver a las fuentes. Porque la liturgia, que es la santificación del pueblo de Dios y la glorificación de Dios, pues, repito, tiene pues unos modos que son importantísimos y que llevan funcionando pues unos 2000 años. Y entonces, claro, cuando uno ve, pues hay cosas que son hallazgos importantes, otros que eran añadidos, y entonces, pues Pío XII se tomó la tarea de reformar la liturgia, y cuando se le achaca al Concilio Vaticano II y dicen denuestos del Vaticano II, los que les gusta decir denuestos, pues suelen ser cargados de imprecisión cuando no ignorancia. El gran reformador de la liturgia es Pío XII, que está en el ámbito
de toda una reforma litúrgica que nace con mucha fuerza desde el mundo benedictino y sobre todo benedictino. Don Guéranger hay unos personajes que son unos grandísimos estudiosos de la historia de la liturgia. Y entonces, cuando Pío XII va a reformar la liturgia, no dice, a ver qué nos inventamos, no, a ver cómo vamos quitando pues, los añadidos que tengan menos sentidos para hacer que quede como de una manera más fuerte el significado. Bien, eso que podríamos haberlo estudiado, pero cuando estuvimos viendo la liturgia del jueves, del viernes y del sábado, que no es liturgia, pues es muy interesante. Por ejemplo, el viernes había un mueble, por decirlo de alguna manera, un candelabro especial que se llamaba el tenebrario. Y el tenebrario era, se rezaban el oficio de lecturas el día viernes y cada salmo, que eran bastantes, porque después la liturgia pues rectificó los modos de rezar la hora santa, se apagaba una vela en ese tenebrario y cuando se apagaban era como un triángulo, se iban apagando una tras otra y cuando se apagaban todas las velas del tenebrario se cantaba el tenebre factus, se han hecho las tinieblas, que era el recuerdo de las tinieblas con la muerte de Jesús, pero teatralizadas. Yo tuve la dicha de participar algunas veces en la liturgia de ese Viernes Santo en nuestra basílica, porque es una construcción del padre José Concepción y es una maravilla porque el hombre, como buen boyacense, sabe lo que son las iglesias y hay ahora una iglesia en Paz de Ariporo, es una gran basílica. Antes había una iglesia bonita, sencilla, pero muy bonita, y yo recuerdo que cuando se celebraban las 7 palabras, a la séptima palabra se movía y se hacía el ruido de palmas y tiraban voladores y movían las cortinas. Era un recuerdo del tenebre factus, del tenebrario. Pues bueno, bendito sea Dios, pero no es obligación el hacer esos, pero se hacían las tinieblas. Pío XII, pues hizo mucho más sencilla y acuérdense, como decíamos, por ejemplo, la liturgia del Viernes Santo es la liturgia de la muerte y es la liturgia de la pasión y es la liturgia del silencio. Rescató esos valores que son unos valores importantísimos que luego pues se ven ampliados fuera de la liturgia con el sermón de las 7 palabras, con procesiones y otras cosas que pueden ser, pero la liturgia pone toda su atención en la muerte y el silencio. Y eso se lo debemos a su santidad Pío XII. El Vaticano II, haciendo estos estudios que son tan importantísimos, pues dejó prácticamente incólume la reforma que había hecho su santidad Pío XII. Bien es cierto que con el cambio de la lengua a utilizar el griego, perdón, el latín por las lenguas vernáculas, pues tiene otras nuevas dimensiones, pero las reformas litúrgicas de la Semana Santa son reformas litúrgicas que las hizo su santidad Pío XII, recogiendo pues todo ese culmen de estudios importantes de gentes tan prominentes en el saber de la Iglesia. Cito a don Guéranger porque es uno de los personajes importantes, pero claro, junto con él, pues todas las comisiones litúrgicas. Entonces,
tendríamos este sentido de la liturgia que habíamos visto, la liturgia de jueves, viernes y sábado. Recuerden, el sábado es un día en el que la liturgia no tiene sino una dimensión, la liturgia de las horas, porque la liturgia como tal, los otros modos de los otros modos de la de liturgia quedan por fuera. Solo queda la liturgia de las horas, lo cual pues me parece que es muy meritísimo y se reza el oficio divino con otra solemnidad muy especial. Y entonces aquí tenemos pues había una manera de celebrar la Pascua, que es donde vamos a empezar. La vigilia pascual se celebraba el sábado, lo cual que era el sábado de gloria, y pues era una costumbre que se había introducido en los modos eclesiales, pero tenía menos sentido. Se decía sábado de gloria, y qué pena, Jesús al tercer día resucitó, viernes, sábado y resucita el domingo. Entonces es la vigilia, ahora vamos a decir por qué tiene ese sentido, y por lo menos tener el sentido de que tiene que ser la liturgia. Bien se ha dicho que, por ejemplo, este año, con estos alifafes de la pandemia, porque son enfermedades muy graves, pues hemos tenido que modificar, y yo cuando decíamos la vigilia pascual en las horas de la tarde, yo decía, bueno, ¿qué diría su santidad Pío XII si viese que hemos vuelto a celebrar la liturgia el sábado? Pero ojo, que no es el sábado, porque saben ustedes muy bien que, como dijo el Concilio Vaticano II, el domingo empieza después de las vísperas, y las vísperas son después de almuerzo. Por eso celebramos la vigilia pascual, así hubiese sido a las 5 de la tarde, como la que celebré yo en un convento de agradabilísimas hermanas recoletas de los enfermos, pues era la vigilia del domingo. Pero ahora seguimos hablando. Entonces, son, insisto, modos de entender que tienen más sentido, y claro, una vez Monseñor Olavio, de felicísima recordación, había hecho sin pandemia algo similar, y en la catedral de Yopal celebró también 2 veces la liturgia, una hacia las 5 o 6 de la tarde y otra entre las 8 y las 9, no recuerdo la hora exacta. Y Monseñor Olavio, que era así como una persona muy inteligente, alguien dijo, pero eso que no se entere nadie, que debía de ser el obispo probablemente el que tenía mayor fuerza intelectual en la conferencia episcopal. Y yo, que lo conocí en su salsa a Monseñor Olavio, puedo decir que era inteligentísimo. Era una persona de grandísimas dotes, grandísimas. Una vez me tuvo discutiendo entre las 9 y las 10 de la noche en un aguacero allí junto a la Caracas, hablando sobre la Santísima Trinidad y si el homoousios era o no un teologúmena. Y esas cosas de un señor obispo, a mí, yo recuerdo, estábamos en el carro y me parecía maravilloso estar escuchando a una gran persona como Monseñor Olavio. Y Monseñor Olavio decía que la liturgia tiene unos cánones que son los que a continuación vamos a leer, y que es lo que nos dice el misal romano. Pero él decía, y el misal romano lo dice muchísimas veces, el bien espiritual de los fieles está por encima de muchas normas. Claro, Olavio tenía toda la razón. Entonces, cuando este año
en las diversas parroquias se ha celebrado la vigilia pascual en varios momentos, pues me acordaba de la reforma de Pío XII, de las argumentaciones de Monseñor Olavio y de lo que dice el misal romano, que es lo que vamos a decir. O sea, quiero decir que hay unas reformas y hay unos desideratum, deseamos que esto sea así, y algunas veces pues las contingencias de la vida pues no lo permiten. Lo malo es, como decíamos, que hay cosas que se quedan con una contingencia particular y quedan pues fijadas, lo cual pues pro opportunitate, según la oportunidad que dicen los textos latinos. Bien, dicho esto, pasamos pues de aquello que habíamos dicho del jueves, lo que acabamos de decir del viernes, de lo que no se puede decir del sábado porque no hay, y entonces entramos en la liturgia pascual. ¿Qué quiere decir eso de liturgia pascual? Porque si decimos liturgia pascual, podemos tener un ánimo reduccionista hablando tan solo de la vigilia pascual, y eso no es así. La liturgia pascual es la liturgia de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua son los 50 días que se celebran desde la resurrección del Señor hasta el día domingo de Pentecostés. Esos 50 días, son el tiempo de Pascua. Y entonces tenemos que tener muy en cuenta que la vigilia pascual es un momento privilegiado, como es un momento especial, el domingo de la ascensión del Señor, del que espero decir alguna cosa, y después el domingo de Pentecostés, que también tiene su relación a la vigilia pascual, y se hace una vigilia de Pentecostés para dar culmen al tiempo pascual. Es muy importante. Bien, quepa decir que la liturgia, en la reforma del Concilio Vaticano II, extendió la nomenclatura y después de Pentecostés es de nuevo el tiempo ordinario, el domingo que según la cronología competa. Pero ya el lunes después de Pentecostés, es el domingo, el lunes del tiempo ordinario. En cambio, desde la vigilia pascual hasta el domingo de Pentecostés, esa realidad es la realidad de la Pascua. Es muy importante. Tenemos que tener especialísimamente en cuenta, creo que me estoy pasando a lo que tenemos que decir el día que viene, que es la espiritualidad, pero creo que si no, no se entiende y podemos quedarnos con una comprensión no correcta. Y la comprensión correcta es que el tiempo de Pascua, la espiritualidad de Pascua, es para los 50 días que son desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés, son 7 semanas, 7 por 7, 49, más un domingo 50, Pentecostés. A ver si en el momento de Pentecostés diremos algo, sencillamente, que es una palabra que está tomada y el concepto de la liturgia judía, que es muy importante, pero tiene, ya no hablamos de 50 días, sino que celebramos el día que que el Espíritu Santo se presenta, si bien, y hay que tenerlo muy en cuenta, la venida del Espíritu Santo la celebra la Iglesia en todo momento. Y las lecturas que hacemos, por eso hablaremos de la espiritualidad, pero creo que es un campo así como hay muy paralelo, la liturgia de la Pascua
constantemente hace relación a la venida del Espíritu Santo. Lo que pasa que la Iglesia, para ponerle más fuerza y para que tengamos como un momento de reflexión unitaria, la pone en el último día del tiempo de Pascua. No porque el Espíritu Santo no sea presente en la Iglesia desde el primer momento en que Cristo se va, porque su ida, dice, os conviene que me vaya porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Y Él se va y viene el Espíritu Santo en todo momento. Y el mismo Señor en todas las apariciones dice, sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que se los retengan les quedan retenidos. Es un concepto de la Pascua que es muy bueno que lo tengamos como momento de meditación, que va a ser lo otro, pero es que si no, no creo que se queda la liturgia, se nos queda un poquito mocha, porque no se puede decir que la liturgia es así. Nosotros, como somos humanos sometidos al espacio y al tiempo, pues la liturgia nos ayuda con momentos diferentes para que tengamos momentos diferentes de reflexión. Pero ojo, como lo dijimos ya en momentos anteriores, lo que la Iglesia celebra es la resurrección del Señor. Es nuestra redención, que resucita porque ha muerto. Y entonces lo dividimos, pero el comienzo, de lo que estamos hablando es de la resurrección, de la Pascua. Es muy importante hacer esta precisión. No estamos haciendo cosas diversas y estancas, sino que estamos, por nuestra condición temporal, estamos haciendo divisiones de lo que es algo unitario, la salvación de Dios. La salvación de Dios que tiene sus diversos momentos, pero lo que celebramos es la salvación de Dios. Bien. Insisto, creo que me he pasado al otro tema, pero ya lo volveremos probablemente a repetir el día miércoles que nos corresponda, pero es que es importantísimo para no decir, es que entonces el día del jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el 1, el 2, no. Celebramos una cosa que ahora la digo cuando hablemos del pregón pascual. Pregón pascual, que me parece importantísimo, que es este sentido de unidad. Es muy importante. Yo no celebro una cosa sueltica, no. Yo celebro lo más, o sea, la celebración es nuestra salvación, nuestra redención, que como está en el tiempo, hay una sucesión temporal, pero es la resurrección, es nuestra salvación. Bien. En hablar, pues, de la liturgia pascual, y repito, entonces esto es la liturgia de los 50 días de Pascua, comenzando con la vigilia pascual y concluyendo con el domingo de Pentecostés. Pentecostés, 50 días. Penta, en griego es 5, pentágono, es el edificio ese que tienen los gringos llenos de cosas, pues tiene la forma de un pentágono. Entonces, por eso el Pentecostés, 5 días, 50 días, perdónenme. Bien, entonces estamos pues en la celebración de la Pascua y comenzamos en la vigilia, comenzamos en la vigilia pascual. ¿Por qué es vigilia? A ver, repito, todo esto quedará explicado y les invito a que lo puedan leer en el pregón pascual que el día pasado pues tuve a bien, con muchísimo cariño, cantarlo aquí en esta queridísima parroquia
de San Joaquín. Y el pregón pascual, pues es el anuncio de lo que nos está pasando. Por eso es el pregón de la Pascua. Los pregoneros eran las personas que salían a la plaza pública y tocando un tamboril o una flauta, o una gaita más bien, convocaban a la gente para decirles, va a pasar esto, el alcalde ha dicho, va a suceder. Ese es el pregón pascual. Pregonar es decir, y el pregón de la Pascua es decir lo que la Pascua es, que me parece tan importante. Y es vigilia. ¿Por qué es vigilia? Es vigilia porque vigilia es vigilar. Lo dice el pregón pascual. La noche es la noche santa, que ella sola conoce el momento en que Jesús resucita. ¿Se acuerdan las aventuras de los pobres soldados que estaban cuidando el Santo Sepulcro y se llevaron el susto más inmenso porque Jesús resucitó y ellos estaban cuidando el sepulcro y ellos se enteraron cuando explotó aquello por los aires y salió Jesús? Y entonces, con aquellas cosas tan divertidas que dicen, no, es que estábamos dormidos y se robaron el cadáver. Y hay un santo muy simpático que dice, ¿estaban dormidos? Entonces, si estaban dormidos, ¿cómo se enteraron que habían robado el cadáver? Y si no estaban dormidos, pues ¿por qué no hicieron algo? Es graciosísimo el comentario, no recuerdo, sería de pronto de San Agustín, porque San Agustín lo comenta todo, podría ser de San Agustín, pero es muy divertido. San Agustín y San Jerónimo son los grandes comentadores, pero es muy gracioso el comentario sobre ese, dice, no, se habían robado el cadáver. La noche sabe el momento en el que resucita el Señor. Y entonces, como la noche, que dice el pregón, solo tú sabes el momento, entonces lo que hace la comunidad cristiana desde antiguo es estar vigilantes. Vigilia es estar esperando, estar despiertos. Y por eso, en esa vigilia, pues tenemos que estar despiertos y escuchando la palabra, aunque a veces el sonsonete lectoral pues hace que nos cobije el sueño. Pero estamos vigilantes. Yo cuando se hace vigilia y la gente cabecea, me acuerdo siempre de aquel texto de San Pablo en el que dice que estaba en una vigilia y estaba un muchacho en una ventana y se durmió y se cayó y se mató y lo resucitó. Pero como no siempre está San Pablo, pues hay que vigilar con cuidado. Bien. Entonces estamos en la vigilia. La vigilia, estamos atentos, esperando que el Señor resucite. Que el Señor resucite. Por eso tiene ese sentido pues hermoso el hacerlas en la noche, cuando se podían hacerlas en la noche. Cuando yo era más joven, pues allí en mi pueblo pues teníamos la liturgia pascual en la noche y aquí también cuando podíamos trasnochar. Ahora, como es un complique el trasnochar, pues estamos en una vigilia, pero es eso, el estar vigilantes, ojo, no es estar en la noche, es estar pendientes del momento crucial que es la celebración. Entonces, no es decir que tenemos que estar de noche, no, lo que tenemos que estar es pendientes de lo que nos anuncia la liturgia, me parece más importante. Bien, esa unidad creo que es importante, la unidad histórica que hablábamos, la unidad de la Pascua. En la Pascua teníamos, pues, como hemos dicho, la Pascua, la Ascensión y Pentecostés. Bien, entramos ya, con el permiso de ustedes, entramos a considerar cuáles son las realidades que celebramos en el tiempo especial y concreto de la vigilia pascual. Recomiendo, como siempre, pues a los que alguna vez tengan la comisión de ocuparse en la organización de estas funciones litúrgicas,
Ojo, el día pasado había, no recuerdo dónde, decía, es un acto piadoso, ni de fundas, qué horror, es una acción litúrgica por antonomasia, no es un acto piadoso, es una acción litúrgica y por antonomasia la vigilia pascual es acción litúrgica, porque ahí sí que es nuestra santificación y la glorificación de Dios. Por eso, cuidado en la terminología, lo leía y no recuerdo dónde, pero bueno, y decía, es un acto piadoso donde, pues bueno, demuestra usted que no conoce mucho de liturgia, pero bueno, bendito sea Dios, no todo el mundo tiene que saber de todo, pero sí, por lo menos, saber que existen acciones litúrgicas, que es la acción de Dios santificándonos, y hay acciones piadosas que son acciones en las cuales yo me acerco a Dios con mi oración personal, pero en la liturgia es Cristo el que está, es Dios presente orando en la iglesia, por la iglesia y con la iglesia. Per ipsum, por él, con él y en él. Acuérdense, es tan bonito cuando se va a comenzar el embolismo del Padre Nuestro, dice, por él, con él y en él, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ese es un compendio de qué es la liturgia. No es que estamos con Cristo, pero es Él el que se compromete en la iglesia. No, no es mi iniciativa, es iniciativa de Dios. Bueno, les digo pues que cuando tengan que preparar una liturgia, tengan a bien el participar, leer los textos litúrgicos. Recuerdo, repito una vez más, hasta repetir por la saciedad, que liturgia es lo que está en los libros litúrgicos. Y entonces, pues me parece oportuno el decir que cuando uno lee las rúbricas del misal romano, leemos las rúbricas son las normas que la Iglesia nos da, la esposa de Cristo, nuestra Madre, nos da para celebrar con toda dignidad los misterios de nuestra salvación. No es que yo me los pongo. En eso, pues hay unos equívocos, pues hay gente, un día hablaba con alguien y me decía, no, pero es que a mí me gusta poner y le voy a quitar y le voy a hacer. Y me dijo, bueno, pues luego bailamos un joropo, ¿no? Digo, no, claro, si usted no sigue, no tiene como espíritu, porque hay muchas variaciones en la liturgia, si usted no tiene como espíritu litúrgico seguir el querer de la esposa de Cristo, que es la liturgia, en sus rúbricas, en sus escritos en rojo, que eso quiere decir rúbrica, lo que está escrito en rojo. Si usted no quiere hacer eso, pues bueno, pues después del pregón pascual, pues bailamos un joropo. ¿No le parece? Pues si no una sevillana, que también es muy movidita, pues si no un bambuco. ¿Sí? Sí, no sé. Hay que leer las rúbricas, que me parece tan importante. Dicho todo esto, entramos pues en la liturgia de la vigilia pascual. Tiene 4 partes. La primera es el lucernario y el pregón. La segunda es la liturgia de la palabra, con lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, colocando en medio, que es muy bonito, colocando en medio el Gloria. Rezan el Antiguo, se lee el Antiguo Testamento, haremos el comentario, y se canta el Gloria y luego el Nuevo Testamento. Después, la liturgia del agua, que es la liturgia del bautismo, que es pues tan importante, y tan importante aquí entre nosotros, la bendición del agua es un símbolo tan querido, y es muy importante saber que la liturgia
la liturgia del agua, es la liturgia del bautismo. Cuando alguien dice, bendígame esta agüita, yo la bendigo con todo cariño. ¿Por qué? Porque es el recuerdo de que somos cristianos porque nos hemos bautizado con el agua. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, el que no renace del agua y del Espíritu Santo, no tienes, porque le pregunta a Nicodemo, ¿qué tengo que hacer cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Y dice, no, hay que renacer del agua y del Espíritu Santo. Y es muy curioso, dicen los técnicos, que cuando se utilizan en griego, que es el original, se utiliza hidatos, kaineuma, hidatos, agua, CO2, y pneuma es el Espíritu Santo, hidatos, kaineuma. Entonces, que tenemos que renacer del agua y del Espíritu. Y tenemos que renacer, y por eso en el bautismo, en la liturgia pascual, bendecimos el agua, y nos bañamos con el agua y se nos asperja, porque hemos renacido pneuma, hidatos, kaineuma, agua y espíritu. Bien, y el final de la liturgia es obviamente la liturgia eucarística, que es el culmen de la vida cristiana, teniendo en cuenta siempre aquello que dice Santo Tomás, que lo hemos dicho en otros momentos, que no todos los sacramentos son iguales, que la Eucaristía es el sacramento especialísimo, porque no solo está la fuerza de Dios, sino que está Jesús presente con su cuerpo, con su alma, con su sangre y su divinidad. Hay una cancioncita que cada vez que te recibo me parece bellísima, porque hace referencia al sacramento de la Eucaristía. Bien, creo que nos va a quedar un poquito corto el tiempo, pero como tenemos que hacer una segunda parte de la espiritualidad de la Pascua, acabaremos y caminaremos hacia ella. Entonces tenemos el comienzo de la primera parte, que es la liturgia del fuego, la liturgia del fuego. Se bendice y se prepara el fuego. Y hay cosas que me parecen interesantes. Primero decir que esta vigilia, que es la madre de todas las vigilias, siempre podemos hacer una vigilia para esperar la presencia, pero eso es lo que estamos esperando, es nuestra resurrección, que va a ser nuestra resurrección cuando Jesús resucitado esté oculto bajo el pan y bajo el vino. Es que no es que lo estamos celebrando y lo cantamos en el pregón pascual, sino que está resucitado. Bien, en esta vigilia tenemos el lucernario, que el lucernario es la bendición del fuego. ¿Y por qué la bendición del fuego? Pues es obvio, porque el fuego, lo que pasa es que como nosotros vivimos en una civilización que el único fuego que conocemos es el de la estufa de la cocina, que es fuego de gas, y poquito más, entonces el fuego no nos parece una cosa, pero es claro, el fuego es la luz, el fuego es la vida, el fuego es el calor, y entonces el fuego disipa las tinieblas. Cuando uno está en un lugar sin luz y a oscuras, pues sí, yo una vez tuve una experiencia de estar a oscuras cerca de Pajarito, que es un pueblo hermosísimo de los llanos, y allí me dejaron en el medio de la nada y era oscuridad total. Ahí es cuando uno entiende qué es el fuego. Si hubiese tenido un fósforo, qué bien hubiese hecho siquiera una tea para iluminarme. Y ese es el sentido del fuego que tiene, pues el fuego que disipa las tinieblas y nos da calor. Ahora los bombillos ni siquiera dan calor, como ya son de esos especiales LED. La bombilla LED no da calor,
pero antes calentaban a los polluelos cuando tenían una gallina culeca, pues le ponían un bombillo grande para que calentara. No le pueden poner ahora un bombillo LED porque no calienta. Pero el fuego es el calor, es la luz. Donde hay fuego se ve, donde hay fuego se está caliente. Ese es el sentido profundo de, de este encender el fuego, que lo dice la liturgia, a ver si... dice, en lugar adecuado fuera de la iglesia, se prepara una fogata. Pero por aquí dice que sea una fogata, bueno, por ahí lo leía, que sea una fogata, si puede ser fogata. Lo que pasa es que, claro, si vivimos en una ciudad cualquiera y usted enciende una fogata en el andén que está con asfalto, pues se quema el asfalto y de pronto le pone una multa. Pero pues una fogata quiere decir que haya fuego para que sea el símbolo de la luz, el símbolo del calor. Es hermoso en las parroquias, pues aquí sí lo hacemos con un cierto, pero es interesante. La fogata, una fogata, y congregamos al pueblo en torno a la fogata. Es muy bonito, ¿sí? Y entonces cuando ya está el pueblo convocado en torno a la fogata, el sacerdote va hasta allá y se lleva el cirio pascual, el cirio pascual. Que cabe decir alguna cosita que lo dice por acá, porque es interesante, pero en estas rúbricas las leí, pero ahora lo haremos un poquito más breve. Decía, el cirio tiene que ser de cera. La cera, la única cera que hay es la de nuestros apiarios de Manizales. El padre que descubrió el otro día, ese sí sabía lo que era la cera, el padre Darío Puerta, sabía lo que era la cera, pero normalmente nuestros cirios actuales son de parafina y con un pequeño porcentaje de cera para cumplir con la norma. Antes había unas normas de cuánta cera tenían que tener, pero ahora, porque cuando leamos el pregón pascual, dice que es el cirio hecho con cera de la abeja fecunda, pero pues será cirio, porque cirio viene de cera, y la cera es el producto de las abejas. Pero bueno, bien, dice la liturgia que pues tiene que ser un cirio pues nuevo y grande, o sea, algo que se muestre, porque encendemos el fuego y el fuego lo transmitimos al, al, al cirio. Claro, porque el fuego es lo que está ahí, que es lo que nos convoca. Cuando se han tenido ustedes la dicha de ser amadores de las tertulias nocturnas por los campos, pues es muy agradable el reunirse en torno al fuego. Luego uno acaba oliendo pues a humo. Y entonces, pero es muy amable el estar en torno al fuego, el estar en torno al fuego, y entonces, por eso, como ese fuego lo transmitimos al cirio pascual, el cirio pascual tiene que ser un símbolo pertinente, no una velita, pues en cuanto se pueda, tampoco es que sea un cirio que sea de 10 quintales, sino que sea un cirio, pero que sea significativo, como los que se ponen en las iglesias, que son una cosa bella. Ahora es muy curioso porque hay costumbre de adornarlos con mil adornos, pero ahora veremos cuáles son los adornos que se tienen que poner. Que sea de cera, que sea hermoso, y la bendición se hace mediante unos signos y unos signos y las palabras. Estábamos aquí el día pasado bendiciendo el cirio pascual y la persona que se estaba ocupando de su transmisión, a la cual hago un grande reconocimiento, porque esas personas tan amables en esta nuestra comunidad, pues estaba ahí y entonces lo estaba tomando desde lejos y le dije, creo que era Joana, probablemente sí, y le dije, por favor,
póngase ahí cerca y que se vea lo que están haciendo. Y entonces esta hermosa mujer se acercó y luego me agradeció y me dijo, he visto lo que se hace. Digo, y qué bueno que si lo transmite para todos los fieles. ¿Y qué es lo que se dice? Bien, primero se bendice el fuego y después se hacen las siguientes, lo voy a leer liter, porque es que si no, dice. Una vez bendecido el fuego nuevo, los ministros traen el cirio pascual, quien con un punzón traza una cruz sobre el cirio. Luego marca en la parte superior la letra alfa y en la inferior la letra omega. Es muy curioso, estaba viendo estos asuntos y esta costumbre de poner el alfa y el omega, eso es del siglo II, es de siempre. Yo soy el alfa y el omega, Apocalipsis. Y dice, en los ángulos de la cruz marcan los números de los años del año en curso. No sé, cuando en vez de estar en el 2000 o en el 9000, cuando pasemos al 10.000, habrá que hacer una reforma litúrgica en el año 10.000, porque ya no serán 4 dígitos, sino que serán 5. Entonces veremos cómo resuelven el problema litúrgico en el año 10.000. Por ahora, hasta el 9.999 no hay peligro. Bien, y entonces dice, traza una línea vertical, dice Cristo ayer y hoy, porque va a estar el alfa y el omega. Traza la línea vertical de la cruz. Y luego la línea horizontal y dice principio y fin. Línea vertical, ayer y hoy, línea horizontal, principio y fin. Con el mismo punzón reescribe la letra y dice alfa, la parte superior, y en la parte inferior, omega. La alfa es como una A mayúscula y la omega es como una O doble, es O larga, quiere decir omega es O larga, y en griego es como una O doble. Después dice, escribe el primer año, el primer dígito del año, 2000, y dice, suyo es el principio, 2. Y la eternidad, 2000, 0, lo escribe el segundo en el ángulo superior derecho. A él la gloria y el poder, ángulo inferior izquierdo, 2022. Entonces, por los siglos de los siglos, y escribe el cuarto dígito, 2021 se ha escrito. Y entonces, por eso decía, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Me parece que es tan importante porque es Jesús. Por eso dice la liturgia que es el cirio, que sea visible. ¿Para qué? Porque es el símbolo de que Jesús es el alfa y la omega, es la cruz redentora que nos redime en el tiempo. Eso es lo que dice la liturgia. No es un cirio, ay, a ver quién pone, yo pongo mi cirio. No, no, no. El cirio es Jesús y en eso hay que tener siempre mucho cuidado. Nuestros cirios son representación de Jesús. Cuando en la Candelaria, el 2 de febrero, la Candelaria se lleva el cirio, pues es Jesús. Es que lleva la Virgen de la Luz. ¿Y cuál es la candela que lleva María? Jesús. Entonces, es importante, es la luz siempre. Y cuando ponemos un cirio, ponemos a Jesús. Si no, no tiene sentido. Porque si no, ponemos un bombillo LED. Pero la vela es Jesús. Bien, cuando ha terminado de trazar la cruz y los demás signos, el sacerdote puede incrustar en el cirio 5 granos de incienso en forma de cruz, mientras dice, pone los 5 en la parte superior de la cruz, dice, por sus santas llagas, después pone en el centro, gloriosas en la parte abajo,
nos proteja, y luego a la izquierda dice, y nos guarde Jesucristo nuestro Señor, amén, y se ponen 5 granos de incienso. Esos granos de incienso, para los que no sepan, pues lo que tienen es un chuzo tal con una bola de cera, y la cera se impregna en incienso. Mírenlo, y esas son, son 5 en forma de cruz, mientras dice, he visto granos de incienso, bendito Dios. Bien, entonces ya lo que se hace es, se procede a la procesión. Y entonces se comienza después de este momento de bendición, se comienza el momento de procesión. Procesión, procedere, quiere decir de caminar. ¿Y se camina hacia dónde? Hacia el altar. El simbolismo de la procesión no es en este momento, porque hay otras procesiones que son pues dignas, pero en esta la procesión tiene un sentido netamente gradual. Gradual. ¿Qué quiere decir gradual? De escaleras. Acuérdense, lo decíamos alguna vez, el gradual, los salmos graduales eran los salmos que cantaban los judíos cuando entraban en el templo. Había unas escaleras muy famosas, que creo que es, ahí se me va siempre, William, no sé cómo tiene un nombre inglés, que descubrieron en el siglo XIX, en el muro, donde está el muro de los lamentos, en esa esquina, está donde arrancaban o donde acababan las escaleras por las que subían al templo. Para subir al templo se subía por esas escaleras o se subía por la rampa que da actualmente a la mezquita de Al-Aqsa, la de la cúpula plateada, que tiene unos símbolos, dejemos ahí, pero ahí. Entonces subían y caminaban y eran salmos graduales. Y graduales quiere decir en grados, por los escalones. Y por eso decía, vayamos jubilosos al altar de Dios. Es un salmo gradual. Esta procesión es una procesión gradual. Gradual. Vamos acercándonos es muy hermosa esta procesión gradual. Bien, y entonces esta procesión se hace en 3 momentos. Se comienza la procesión desde la puerta de la iglesia, la fogata, se entra a la iglesia y se canta o se dice luz de Cristo. Luz de Cristo, se levanta el cirio, que suele ser pesado, entonces es muy bueno. El padre José el día pasado dijo, hubo alguien que lo llevaba y digo, bendito sea Dios, yo cuando llevo el cirio es pesadito el cirio, pero es el sentido de que llevamos a Cristo y es luz de Cristo, demos gracias a Dios. Ahí eso queda el diácono coloca, dice aquí en el momento haciendo las velas, aquí es importante. Suele haber costumbre de hacer un canto, pero lo que sí se tiene que cantar es luz de Cristo, luz de Cristo. Eso es demasiado importante. Y entonces, una vez dicho esto, me faltaba decir que se tiene que poner incienso. Incienso, el turiferario, se tiene que poner incienso porque esa procesión se hace con incienso, con el fuego nuevo. Turiferario es el que lleva el incienso, el que lleva el incensario, ese es el turiferario, el que lleva el incienso. Bien, se dice luz de Cristo, y cuando ya está entrando a la iglesia, los ministros encienden sus velas, se sigue hasta la mitad del altar, se vuelve a hacer la misma aclamación,
luz de Cristo, demos gracias a Dios, y en ese momento todos encienden las velas. Entonces es un símbolo muy querido, porque vamos en procesión, estamos caminando gradualmente hacia el altar, y Jesús, que es el cirio pascual, va abriendo la luz y vamos haciendo que haya más luz. Y lo dirá luego el pregón pascual, que la luz que se da del cirio pascual, si tú das mucha luz, no se acaba, se multiplica. Y por eso es tan hermoso el signo de la luz del cirio pascual. Es el multiplicar la presencia de Jesús. Ojo, no es multiplicar las velas, es multiplicar la luz de Jesús, la presencia de Jesús. Entonces, toda esa procesión tiene ese sentido litúrgicamente tan bello. Es iluminar las tinieblas. Y entonces ya en el tercer momento, la tercera estación se hace ya en el altar, y eleva el cirio por tercera vez y dice: luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y ya se ha acabado ese primer momento de lo que es el lucernario. Y para cumplimentar y dar sentido a esta maravilla que es la liturgia de la luz, se canta el pregón pascual. El pregón pascual es una joya literaria en primer lugar, y pues si se canta, pues es hasta hermosísimo. Pero lo más importante del pregón pascual es todo lo que dice el pregón pascual, y les invito a que lo lean, porque el pregón pascual no tiene desperdicio. Cuando uno dice, ¿y cuál sería la espiritualidad? Y tenemos que decirlo en la espiritualidad que veremos el día próximo. El pregón pascual hace descripción minuciosa y detallada de la teología de la vigilia pascual. Creo que es más que importante porque, pues bueno, el día de la vigilia pascual, así se cante muy bien, pues puede resultar menos fácil entenderlo. Por eso, esta mi instrucción, que me había cabido la tentación de hacerla antes de los días santos, pero no daba para todo, porque si estamos tan cortos, pues aquello no habría ido, me parecía interesante lo otro. ¿Y qué es lo que nos dice el pregón pascual? El pregón pascual es la vida de esta vigilia. Y les voy a leer más o menos un poquito así porque el tiempo siempre es así esquivo, pero comienza con una palabra maravillosa, y dice: exulten los coros de los ángeles. Este modo de decir, o sea, me parece que es la eclesialidad puesta ya en su máxima expresión, porque estamos celebrando la vigilia pascual. Y en la vigilia pascual, así la estemos celebrando en el lugarcito más íngrimo, o la estemos celebrando en la más inmensa catedral, lo que dice el pregón pascual es estremecedor. Exulten por fin los coros de los ángeles. O sea, estamos en la vigilia pascual conectados con los coros de los ángeles. Estamos siendo presentes de la salvación. Todo eso que hemos dicho de que es la liturgia, aquí está, puesto en sol. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Esto es la vigilia pascual.
El estar, nosotros tenemos de segunda voz a los ángeles, o de primera, no sé cómo se distribuyan. El director de coro, no sé cómo lo distribuya, pero es los coros de los ángeles. Y luego dice, y gócese la iglesia, y alégrese la iglesia. Y dice, es justo y necesario, porque aclamar, porque Él pagó, aquí está el aclamar con el efecto, con el clamor del corazón, porque Jesús ha pagado al Eterno Padre la deuda de Adán. Esto es la redención. Acuérdense, redimir quiere decir comprar, redemere, recomprar, recomprar. Yo he dejado algo en el monte de piedad y lo he dejado empeñado y compro, ya de nuevo es mío. Bien, con destruyó el recibo de la obligación. Siempre cuando se empeña algo le dan un recibo. Pues Jesús compró el recibo y lo rompió. Dice, y ahora aquí hace toda una serie de aclamaciones, porque es puramente... Estas son las fiestas de Pascua. Esta es la noche en que sacaste, esta es la noche con la columna de fuego, esta es la noche donde crece Cristo, se arrancan los vicios, es agregada a los santos, esta es la noche. A mí cuando me ha tocado leerlo, esta repetición, esta es la noche, esta es la noche, esta. Pero ojo, quiero caer desde aquí en la lectura del pregón pascual y en toda la Pascua y en toda la liturgia, se dan ustedes cuenta que no dice, esta fue la noche en que, esta fue la que, esta fue en pasado. No, 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 en presente, hoy. Esta es hoy la noche. Lo volveré a repetir. Es muy importante, porque la liturgia no celebra una película, sino que nos hace presente la salvación. Esta es la noche en que rotas las cadenas. Y aquí hay unas aclamaciones que algunas se dicen ser de San Agustín, pero no lo son, pero son hermosísimas, porque son este pregón pascual es de los primerísimos siglos y dice, de nada nos serviría haber nacido si no hubiésemos sido redimidos. Qué asombroso beneficio, qué incomparable ternura. Y dice, para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Son frases de toda la profundidad teológica y emocional. Y dice después, necesario, muy curioso esta palabra, necesario fue el pecado de Adán. Y es que dice, o sea, fue malo el pecado de Adán, pero como nos tenía que redimir Jesús, qué bueno, es bueno. En conexión con Jesús no hay nada malo. Y eso creo que es muy importante. Y esta frase, que también es atribuida a nuestro padre San Agustín, pero no lo es. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Feliz, oh Félix culpa. Es maravilloso. O sea, en la presencia de Jesús todo es bueno. Todo es estremecedor. Qué noche tan dichosa. Y es lo que decía antes de por qué es vigilia. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. La noche es la que sabe el momento. Dice, vuelve a repetir con alegría, esta es la noche clara como el día de alegría, esta noche santa. Y hace una aliteración de temas que siempre es como para decir, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia, la alegría, exulta, expulsa el pecado, trae la concordia, doblega a los poderosos. Es todo lo que hace. En esta noche de gracia, Padre Santo, acepta, y aquí viene la cera, acepta el sacrificio vespertino con la solemne ofrenda de este cirio, cuya cera elaboraron las abejas o Ecopetrol, que es la parafina la hace Ecopetrol. Las abejas son de
las ovejas eran del padre Darío, las abejas, perdón, alguna vez he dicho ovejas y no abejas. Y dice, sabemos lo que ya anuncia esta columna de fuego, y dice, aunque distribuye su luz, no disminuye al repartirla, pues está alimentado de la cera fecunda que labró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. Y dice, noche feliz en la que se une el cielo y la tierra. Te rogamos, Señor, este cirio consagrado, para destruir la oscuridad de la noche, arda sin apagarse. Que cuando amanezca esté encendido, que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero sin ocaso que es Jesucristo, que volviendo del abismo resplandece sereno para el linaje humano, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este es el primer momento de esta vigilia pascual y nos quedaremos aquí porque el tiempo siempre es enemigo, pero bueno. Entonces nos quedamos aquí, con esta seguiremos el día que viene, pero esta liturgia pascual me parece tan bella, insisto, me parece bellísima la liturgia del fuego y creo que les invito a leer el pregón pascual. Y dice, ¿y qué tengo que decir de la Pascua? Lea el pregón pascual. No nos tenemos que inventar cosas raras. Es que no, lea el pregón pascual y ejecuta el pregón pascual. Es que no tiene desperdicio. Desde la convocatoria a la primera voz de los ángeles, hasta decir que es que vamos a estar reunidos hasta que Jesús se encuentre con el lucero pascual, el lucero de la mañana, no tiene, es que ningún desperdicio. Por eso digo que cuando quieren hacer otra cosa, digo, oiga, por favor, exprima estas realidades litúrgicas que, repito, las restauró el bueno de Pío XII, y cuando se cantaba entonces Angélica, los ángeles exulten, ahora es exulten, antes en latín por el hiperbatón empezaba con la angélica, los ángeles anuncian. Bien, esta es la primera parte maravillosa de la vigilia pascual, es de las cosas más importantes. Después pasaremos rapidito sobre la segunda parte, que es la liturgia de la palabra, porque ahí sí entenderemos más el sentido en la espiritualidad, que es cuáles son y por qué son las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, aquí quedamos con esta maravilla que es, sin más, repito, la liturgia del fuego, y tiene una riqueza que es, lo que pasa es que como nosotros, insisto, cuando queremos hacer luz, lo que hacemos es encendemos el celular y dices, sí, ya tengo luz. Ay, Señor, qué poquita. Bendito sea Dios. Y que nos gocemos. Les invito a que lean el pregón pascual y gócenselo porque merece la pena. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo muy grande desde lo profundo del corazón. Gracias.